Entre 1972 y 1985, 9 niños murieron bajo el mismo techo, uno tras otro, sin motivo aparente, siempre en brazos de la misma madre. Al principio fue una tragedia, luego una maldición y finalmente una confesión. Marybeth Tinning se convirtió en el símbolo del dolor, de la desgracia y del luto constante. Todos la veían como una mujer marcada por la tragedia, una mujer rota por la vida, pero lo que nadie imaginaba era que esa madre no lloraba por las muertes, las causaba. Hoy, en Crímenes de Arkham, nos adentramos en uno de los casos más perturbadores de la historia criminal de Estados Unidos. La historia de una mujer que convirtió la maternidad en un escenario de muerte, envuelta en la compasión del mundo y protegida durante años por la ceguera del sistema. 9 niños murieron bajo el mismo techo, uno tras otro, durante años, y nadie sospechó, hasta que fue demasiado tarde. Muy buenas, yo soy Lux y bienvenidos un día más al oscuro corazón de Arkham. Muchísimas gracias de verdad por todo el apoyo, por vuestros likes, por vuestras suscripciones, por activar la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo. Y recordaros, estamos muy cerca de los 1000, así que si no estás suscrito y te quieres suscribir, pues yo te lo agradezco en el alma. Pero no me enrollo más y sin más, empecemos con el caso. Marybeth Rowe nació el 27 de septiembre de 1942 en Duesenberg, Nueva York, en el seno de una familia marcada por la frialdad y el distanciamiento emocional. Su infancia no fue traumática en el sentido clásico, pero sí emocionalmente vacía. Su madre era severa. Su padre, un trabajador de la General Electric, cumplía con lo justo. Había comida, techo, escuela, pero no había afecto. Marybeth creció sintiéndose invisible, sin caricias, sin palabras de consuelo y sin ese vínculo que convierte el hogar en refugio. Y eso, para una niña hipersensible, fue devastador. Desde muy joven mostró una necesidad constante de atención. Le gustaba enfermarse, inventar dolencias, recibir cuidados. No era una cuestión de maldad, sino una forma inconsciente de reclamar cariño. Quería ser vista, quería importar. Terminó el instituto sin destacar especialmente y trabajó como auxiliar en un hospital. Allí conoció a Joseph Tinning, con quien se casó poco después. Parecían la típica pareja de clase media, con aspiraciones sencillas como casa, hijos y estabilidad. Pero bajo esa fachada, Marybeth arrastraba un vacío que ni el matrimonio ni la maternidad lograron llenar. En 1971 tuvieron a su primer hijo, Jennifer. La pequeña murió con apenas 8 días de vida, por causas naturales. Y ahí comenzó algo que nadie pudo detener, una cadena de muertes infantiles que se extendería durante más de una década. Tras Jennifer, uno tras otro, los niños comenzaron a morir. Joseph Jr., Michael, Mary Frances, Jonathan, Barbara, Timothy, Tammy. 9 hijos, 9 muertes, algunas por muerte súbita, otras sin causa clara, y cada vez Marybeth era la única presente. La comunidad la rodeaba de compasión. Los médicos hablaban de una maldición genética, los vecinos de una familia maldita, y ella, Marybeth, seguía en su rol de madre dolida, doliente, rota, pero siempre tranquila, siempre con una historia convincente. Y siempre con un nuevo embarazo poco después de cada pérdida. Lo que nadie sabía, lo que nadie quería creer, era que tras esa aparente mala suerte se escondía una mente que había aprendido desde niña que el dolor atrae atención. 9 hijos, 9 muertes, una sola madre. Durante más de una década, Marybeth Tinning enterró a sus propios hijos sin que nadie la señalara. El sistema la arropó, los médicos la justificaron y el horror siguió creciendo, muerte tras muerte, cuna tras cuna. Todo comenzó en 1972, cuando Jennifer, su primera hija, murió solo con 8 días de vida, por una infección cerebral. Fue un golpe duro, pero médicamente explicable.
Sin embargo, solo semanas después murió Joseph Jr., de casi 2 años. La causa, un paro cardiorrespiratorio repentino. Y al año siguiente, en 1974, fue el turno de Michael, que también murió de forma súbita. Los médicos empezaron a hablar del síndrome de la muerte súbita del lactante, una explicación que en aquel momento apenas se comprendía, pero servía para tapar los vacíos. Luego vino Mary Frances, que murió tras varias crisis respiratorias, Jonathan con síntomas similares, Barbara, Timothy y finalmente Tammy Lynn en 1985. Cada caso parecía distinto, pero todos tenían algo en común. Ocurrían dentro del hogar, siempre bajo el cuidado de Mary Beth y sin testigos. En cada ocasión, Mary Beth mostraba un dolor contenido, casi ritual. Lloraba lo justo, organizaba el funeral, recibía pésames y al poco tiempo volvía a quedar embarazada. Los médicos llegaron a sugerir que se trataba de una condición genética desconocida. Algunos incluso pensaron que la familia estaba maldita. Nadie, al menos públicamente, se atrevía a pensar en lo impensable, que la madre fuera la causante. Pero algo cambió con la muerte de la última hija, Tammy Lynn, en diciembre de 1985. La niña tenía tan solo 4 meses de edad. Murió una vez más sin explicación aparente, pero esta vez los médicos ya no estaban convencidos. El historial era demasiado sospechoso. Las autoridades abrieron una investigación más profunda. Se exhumaron cuerpos, se revisaron historiales clínicos y finalmente Mary Beth fue interrogada. En ese momento confesó algo que dejó al país entero paralizado. Había asesinado al menos a 3 de sus hijos. Dijo que lo hizo porque no sabía por qué, que simplemente estaba mal. Más adelante se retractó. Luego volvió a confesar. Sus declaraciones eran confusas, contradictorias, pero en todas quedaba una certeza perturbadora. Mary Beth Tinning no era una víctima, era la autora. El número real de víctimas nunca se determinó con total certeza. Solo una de las muertes fue judicialmente probada como homicidio, la de Tammy Lynn. Pero todo apuntaba que había un patrón que se repitió durante 13 años y que nadie lo vio venir. O peor aún, algunos lo vieron pero no quisieron creerlo. Cuando Mary Beth Tinning confesó haber asesinado a 3 de sus hijos, el país entero se paralizó. ¿Cómo había sido posible? ¿Cómo una mujer podía enterrar a 9 niños sin levantar sospechas? Y cómo el sistema médico, social y legal permitió que continuara durante más de una década. Tras la muerte de Tammy en diciembre de 1985, las autoridades no pudieron mirar hacia otro lado. El historial era demasiado extenso y la frecuencia de muertes demasiado improbable. Fue entonces cuando los investigadores reabrieron los expedientes anteriores y comenzaron a tratar el caso no solo como una tragedia, sino como una posible serie de homicidios. Durante el interrogatorio, Mary Beth confesó espontáneamente que había asesinado a 3 de sus hijos, entre ellos a Tammy. Dijo que estaba mentalmente mal, que lo hizo sin saber por qué. Más tarde se desdijo, luego volvió a admitirlo, luego volvió a retractarse. Pero para entonces la justicia ya tenía suficiente para proceder. Los fiscales decidieron centrarse en el asesinato de Tammy, ya que era el único con pruebas forenses y temporales sólidas. Las demás muertes, aunque sospechosas, carecían de la evidencia necesaria para sostener una condena. El juicio comenzó en 1987. Fue un caso mediático, seguido en todo el país. La figura de Mary Beth dividía a la opinión pública. Algunos seguían viéndola como una madre trastornada, una víctima de una enfermedad mental, otros como una asesina despiadada que se había aprovechado de la compasión de todos durante años. Su defensa intentó presentarla como una mujer emocionalmente inestable, con traumas profundos y un historial de pérdidas que la había quebrado. Pero el jurado no lo compró. La confesión, los antecedentes, el patrón de muertes y la falta total de remordimiento fueron determinantes. Mary Beth Tinning fue condenada de 20 años a cadena perpetua por el asesinato de su hija Tammy Lynn. Durante años solicitó la libertad condicional, pero fue negada en múltiples ocasiones debido a la falta de arrepentimiento genuino.
Finalmente, en agosto de 2018, fue liberada tras cumplir 31 años de prisión. Hoy vive en libertad bajo supervisión en el estado de Nueva York. Nunca confesó haber matado a los otros 8 hijos. Nunca explicó por qué lo hizo. Y quizá lo más inquietante, nunca pareció entender el horror de lo que había hecho. Y ahora, como siempre, analizaremos el perfil criminal. Meredith Tinning no encaja en la imagen clásica del asesinato. No tenía antecedentes, no era violenta, no gritaba, no huía. Era una madre, una mujer de clase media, educada, amable y aparentemente frágil. Y sin embargo, detrás de esa fachada se escondía un patrón enfermizo, la necesidad constante de atención, el deseo inconsciente de ser vista y de ser cuidada, aunque eso implicara provocar el dolor más insoportable, la muerte de sus propios hijos. Los expertos coinciden en que Meredith mostraba claros síntomas de lo que se conoce como el trastorno facticio impuesto a otro, comúnmente llamado síndrome de Munchausen por poderes. Es un trastorno psicológico en el que el cuidador, generalmente la madre, provoca síntomas o daños a personas bajo su cuidado, normalmente los hijos, para luego colocarse en el rol de víctima o de heroína. En otras palabras, Meredith no mataba por odio, ni por crueldad directa, mataba para que la consolaran, para recibir compasión, para atraer la atención que jamás tuvo en su infancia. Cada funeral, cada hospitalización, cada mirada de lástima que recibía reforzaba su conducta. Era para ella una forma de conectar con el mundo, de sentirse importante, de ser el centro. Su infancia, emocionalmente desnutrida, marcada por la frialdad materna, probablemente dejó en ella una herida permanente, una necesidad afectiva tan grande que terminó manifestándose a través del sufrimiento de sus hijos. Pero esa necesidad se volvió insaciable. Una vez que un hijo moría y la atención desaparecía, llegaba otro, y luego otro, y así durante más de 10 años. La maternidad fue para Meredith un escenario de muerte encubierta en duelo. Además, los expertos observaron en ella una baja capacidad para empatizar, una distorsión en la percepción del daño y una frialdad emocional que le permitía repetir el patrón sin culpa aparente. No parecía sufrir de forma auténtica, su dolor era funcional, servía para mantener la historia. Frente a la sociedad era una madre desdichada, frente a sí misma una víctima eterna, y en ese rol, el de víctima, encontró algo más poderoso que el amor, la atención incondicional que siempre le había sido negada. Meredith Tinning no estuvo sola en su forma de matar, aunque su caso es particularmente impactante por la cantidad de víctimas. Su perfil encaja dentro de un patrón inquietante, el de mujeres que desde el rol de cuidadoras provocan el daño para luego encarnar el papel de heroínas o mártires. Uno de los casos más cercanos es el de Juanetta Hoyt, otra madre estadounidense que, al igual que Meredith, perdió a 5 hijos en un periodo corto de tiempo. En un principio se habló de muerte súbita del lactante, hasta que confesó haberlos asfixiado. También buscaba consuelo, atención y compasión. Su patrón fue prácticamente idéntico. Otro ejemplo es el de Beverly Allitt, enfermera británica conocida como el Ángel de la Muerte. Administraba dosis letales de insulina o potasio a niños hospitalizados. Cuando se desataba la emergencia, era la primera en acudir. Su objetivo no era matar por matar, sino sentirse necesaria, importante y admirada. Lo mismo ocurrió con Janene Jones, enfermera en Texas, quien inyectaba medicamentos para provocar paros respiratorios en bebés, y luego era vista como la que salvaba vidas. Su perfil psicológico también mostró rasgos de trastorno facticio mezclado con narcisismo patológico. Incluso en contextos diferentes, como el de Lucia de Berg, otra enfermera acusada de múltiples muertes en los Países Bajos, aunque luego absuelta, se repite el mismo eje narrativo, el daño encubierto bajo el cuidado, la violencia disfrazada de entrega. En todos estos casos, las víctimas no eran enemigos, eran seres indefensos, pacientes, bebés e hijos. Y eso es lo que más perturba, porque no mataban desde el odio, ni siquiera desde la codicia. Lo hacían desde una necesidad afectiva distorsionada, una búsqueda desesperada de atención,
de validación, de sentirse necesarias. El daño, para ellas, no era el objetivo, era el medio para obtener afecto. Marybeth Tinning no fue un monstruo en el sentido clásico. No escondía cuchillos, no gritaba, no perseguía a sus víctimas por un callejón oscuro. No, ella acunaba, susurraba, consolaba y luego enterraba. Durante años, el mundo la vio como una madre marcada por la tragedia. Nadie quería creer que una mujer pudiera asesinar a sus propios hijos. No una, no dos, 9 veces. Porque aceptar eso es aceptar algo más incómodo. Que el mal puede venir envuelto en compasión, en duelo, en lágrimas verdaderas o perfectamente fingidas. El caso de Marybeth nos obliga a mirar de frente algo que no queremos ver. Que hay personas que matan por poder, otras por dinero y algunas por atención. ¿Cómo se castiga un crimen cuando su raíz no es el odio, sino una forma retorcida de amor? ¿Hasta qué punto puede una necesidad emocional no resuelta convertirse en un arma mortal? Porque cuando el vacío es demasiado profundo, ni siquiera los hijos logran llenarlo. Si te pareció interesante este caso, no te vayas. Te recomiendo este otro, el de Jenene Jones, una enfermera que bajo la apariencia de salvadora ocultaba una oscura obsesión con la muerte. Un caso real que demuestra cómo el cuidado también puede ser letal. Y recuerda, mantente siempre vigilante.